¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Penagos TD. En el video pasado vimos cómo pintar el cielo de una perspectiva arquitectónica. Hoy vamos a ver cómo pintar el paisaje de fondo, los árboles, los cerros, etc. Entonces, para hacer lo que es el cerro y un poco pasto y toda esta ambientación, podemos utilizar tonos de verde. Una vez más, un verde medio, es un verde oscuro, este es otro verde oscuro, nada más que este es un olivo oscuro y este es un slate green, que es como más azulado. Aquí tenemos un tono de café medio, craft brown. Y en esta ocasión vamos a usar el azul de Prusia. Y si no tienen azul de Prusia, pues pueden usar el ultramarino. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner unos cuantos puntitos con el azul de Prusia en la parte como más baja de la montaña o del cerro. Es un poquito aquí, pero no todo. Y vamos a meter lo que es slate green, porque queremos que sea como muy difuminada, ¿no? Como muy en el horizonte. Entonces, igual pueden pasar por encima de la palmera, no pasa nada. Pueden revolver este color aquí, fíjense cómo empieza a agarrar un tono más profundo. Aquí también vamos a dejar estos especies de arbolitos que pusimos, los vamos a dejar insinuados. Y fíjense cómo quedan blancos, ¿no? Siempre vamos a dejar esos blancos para meter pues tonos medios. Y nuestro tono medio sería este que se llama moss green. Entonces vamos a meterlo por aquí. Pero no queremos hacerla verde porque tampoco es como la idea de hacer un pasto. Entonces vamos a meter el azul claro y con eso vamos a emparejar, ¿no? Porque lo que queremos es que se vea como más en la distancia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agarrar nuestro papelito, soplamos y vamos a ir fundiendo. Pasamos por encima de la palmera, no importa. Llegamos a la arquitectura, no pasa nada. Fíjense cómo según la arquitectura voy haciendo hacia un sentido o hacia el otro, ¿no? Y incluso puedo ponerle algo de craft brown con el papel. Lo cambio. Le ponemos al papel, soplamos un poco. Y fíjense cómo se va apardando el color. Metemos algunas manchas, sobre todo en la parte baja, que sería como tal vez lo más oscuro. De este lado también. Si se les va el color cuando lo aplican es porque no están dejando que se ventile un poquito, entonces es cuestión de que le soplen o hagan este movimiento, acuérdense. Y creo que ahí lo podemos dejar. Muy bien, ahora vamos a trabajar estos árboles que están aquí al fondo. Vamos a meterle unos puntitos nada más de este color que se llama extra black. Puede ser extra black o super black. El color que dice nada más black es un poco más transparente, entonces puede servir para algunas cosas, pero yo en general uso ya sea este o el super black, porque es más potente, digamos, más saturado. Los metemos en la parte baja de estos arbustos, unos 2-3 puntitos nada más, y vamos a utilizar un poco de este café, el craft brown, en la parte baja. Ahora vamos a poner un verde olivo oscuro directamente. Vamos a manchar el color, la punta, digamos, con el negro y con el café que habíamos puesto, el craft brown, que es un café mediano. Y no lo hacemos en todo. Aquí dejamos unas partes blancas, ¿se fijan? Aquí también puedo meter. Aquí no los había ni siquiera insinuado, pero esta es otra manera de hacerlo. Yo puedo ir directo y dejar un poco insinuado. Muy bien, ahora le vamos a poner el color olivo, que es un tono más neutro, en las partes de arriba, un poquito. Lo podemos fundir si queremos, ¿no? Con el papel. Podemos desvanecer un poco, no todo, se fijan que nada más son 2 pasadas en la parte de arriba y jalo un poquito hacia abajo, se funde con el otro tono, igual aquí. Acuérdense de la escala, pues está muy lejos, entonces pues tiene que ser algo más pequeño, ¿no?
Si se fijan, estamos trabajando desde el fondo, desde el último plano hacia el frente. Es la manera en cómo vamos metiendo los colores. Entonces primero fue el cielo, luego son los cerros, luego lo que se ve aquí en la lejanía, estos arbustos o estos árboles. Y ahora vamos a trabajar toda esta parte de aquí y toda esta parte de acá. Podemos incluso trabajar todo esto. Y luego vamos con el edificio. Después sería la palmera y por último serían todos estos riscos con las plantas en primer plano. Entonces tenemos que acentuar la profundidad, es decir, tiene que ser más oscuro en esta parte y venirse el color haciendo más claro hacia el frente para acentuar la lejanía. Entonces voy a meter un poquitito de negro, muy poco. El negro lo que hace es que mancha los colores, pero pues sí necesito un poquito en este caso porque quiero acentuar esa profundidad. Recuerden que los rotuladores son colores muy transparentes, son como la acuarela. Por más que tengas un color café oscuro o verde oscuro, siempre van a ser colores transparentes. Entonces para hacerlos más sólidos, más saturados, necesitamos la ayuda del negro. Muy poquito negro porque si no pues podemos manchar toda la perspectiva. Entonces vamos a hacer una combinación de este café medio. Vamos a manchar ese café con el negro que le habíamos puesto. Podemos hacerlo en este sentido, se fijan, es como inclinado. Aquí me estoy visualizando que hasta acá llega la tierra, ¿no? Yo puedo hacer estas líneas en este sentido diagonal porque me dan el efecto de profundidad. Podría hacerlas horizontales, pero es mejor que trabajemos en este sentido. Sigo dejando espacios en blanco porque voy a mezclar colores. Aquí pegado a la arquitectura necesito enfatizar bastante. Aquí ya voy viendo hasta dónde llegan los arbustos o las flores de este lado. Aquí tengo estas manchas negras, entonces aprovecho, fíjense cómo mancho, me pego a la arquitectura y puedo sacar líneas 2, 3 y ahora vamos a meter otro tono. En este caso vamos a hacer con el verde medio para irlo manchando. Entonces donde dejé blancos puedo meter un poco de verde. ¿Okay? Y de hecho lo puedo dejar así como en primera intención, pues también se ve muy bien. Sigo dejando blancos, insisto, porque no me voy a acabar en dos colores toda la perspectiva, ¿verdad? Fíjense cómo me acerco al tono verde, me acerco al edificio, puedo embarrar incluso el verde con el café si quisiera. Puedo agarrar ahora un tono olivo, el olivo medio, y puedo ennegrecer un poco esto, ¿no? Lo que está pegado al edificio. Fíjense cómo inmediatamente sale el edificio hacia el frente una vez que le ponemos una base más oscura pegada al edificio. Ese es uno de los truquitos. Aquí también podemos hacer un acento más verde, ¿no? Acá tal vez un poco, y aquí pegado al arbusto abajo puede ser como más ennegrecido, aquí también por ejemplo, y vamos sacando el dibujo a flote, ¿no? Y lo puedo difuminar. Para difuminar necesito un verde más claro. Como no lo tengo, entonces voy a usar ahora este blender, que es el solvente. Fíjense cómo estos brillos se ven muy bien. Se puede dejar así o se puede tratar de difuminar también. Entonces agarro el blender y empiezo a juntar un poco los colores. Acuérdense de soplarle un poquito. ¿Qué tanto? Pues lo que ustedes quieran, la impresión que quieran dar del dibujo. Dejamos aquí estas piedras. Acuérdense de soplarle, es muy importante airear el papelito con el rotulador para que no tenga demasiado solvente. Y de este lado igual. Aquí hay una luz que me gusta bastante, entonces la voy a dejar y solamente voy a venir en al lado de esto. ¿Fijan? Aquí ya me llevé el verde oscuro que tenía, lo puedo recuperar muy fácil, puedo volverle a pasar, incluso puedo pasarle con el papel. Ya no le pasaría yo tanto, bueno, puede ser con el rotulador un poco. Hay que tener mucho cuidado de no pasarle muchas veces porque si no se vuelve brilloso, se super satura el color y se vuelve brilloso y se ve como acaramelado, pues, ¿no? Entonces nada más queremos hacer un énfasis, ¿se fijan? Aquí a lo mejor necesito unos tonos más en el fondo y difumino muy suavemente, muy ligerito. No le estoy, de hecho cuando aplico el papel no estoy rascándole al papel albanene con esto, no estoy haciéndolo con mucha presión, es como si estuviera deslizándome sobre el hielo. Sí lo estoy haciendo rápido, pero lo estoy haciendo
muy superficialmente, casi toco el papel apenas. Pues bueno, eso es todo. Nos vemos en la siguiente. Si les gustó, denle like. Y si quieren suscribirse, adelante, aquí seguiremos en contacto.